Bienvenidos a la primera charla en vivo de mi canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo, yo soy especialista en clínica médica y en el día de hoy quería hablarles un poco sobre lo que se conoce como el síndrome de fatiga crónica. Esta nueva modalidad, digamos, como para iniciar una charla, es lo que nos va a facilitar un poco que más personas conozcan este tipo de patologías para poder, digamos, armar, digamos, un concepto a nivel universal y para que más personas tengan más conocimiento acerca de este síndrome, que es uno de los síndromes más incomprendidos en lo que sería la medicina moderna, actual y pasada, digamos. Como pueden ver en esta nueva modalidad, se puede, digamos, interactuar. A un costado van a tener un chat en vivo en el cual si ustedes tienen alguna pregunta acerca de la presentación o los datos que voy dando durante la emisión, pueden realizarla. Cualquier pregunta con gusto va a ser contestada y espero, digamos, que la presentación sea de su agrado. Sí, digamos, pueden suscribirse al canal, es gratis, digamos, y es una oportunidad como para que podamos fomentar la distribución de esta información y para que más personas puedan tener más conocimiento sobre dicho cuadro. Bueno, ¿qué es el síndrome de fatiga crónica? Bueno, el síndrome de fatiga crónica tuvo su primera descripción en el año 1869 como un agotamiento de tipo nervioso. Había personas que sufrían este tipo de cuadros y que manifestaban un agotamiento físico, mental de diferentes características que producía que los pacientes tuvieran un deterioro en lo que sería su capacidad de realización en cuanto a actividades, tanto físicas como mentales. Algunos fueron denominados como enfermos de sofá o de cama porque los obligaba, digamos, a estar acostados sin poder realizar ningún tipo de actividad. También se conoció como el síndrome de Housewife Syndrome, o sea, el síndrome de la ama de casa. Bueno, esa era otra época y se le atribuía también quizás a las personas que en ese momento no se les reconocía un determinado cuadro de estrés, más allá de que sean amas de casa, también, digamos, es un trabajo y tiene, digamos, su estrés como tal. En Japón se lo conoció como el síndrome de disminución de lo que serían las células natural killers, que son parte, digamos, del grupo leucocitario que tenemos en el cuerpo como mecanismo de defensa de elementos, digamos, o del sistema autoinmune. A su vez también, y por último, se reconoció como lo que sería la encefalopatía miálgica en 1955 y como dato o como curiosidad también se puede destacar que en esta época sufrieron pequeños brotes, pequeñas epidemias en diferentes partes del globo que compartieron, digamos, los síntomas o los signos que hoy en día se pueden reconocer a lo que sería la fatiga crónica. ¿Cuáles fueron esas epidemias? Bueno, en 1938 Alexander Gillian describió una enfermedad que se parecía a la poliomielitis, pero era atípico, digamos, porque los pacientes tenían como una disminución general. La poliomielitis es una enfermedad crónica que generalmente produce una degeneración al final de la enfermedad, pero lo que tiene por ahí la fatiga crónica es que cursa con una situación o con un desarrollo más insidioso, a veces similar a lo que sería la poliomielitis, pero no con un desenlace tan trágico. Ocurrieron varios brotes de una enfermedad similar a la polio, o sea, acá ya tenemos, digamos, dos elementos que conectan dos enfermedades diferentes que ocurrieron en Gran Bretaña en la década de 1950. Y también sucedió el brote en cuestión en 1955 en el Royal Free Obstetric Group y más tarde se denominó enfermedad Royal Free o encefalomielitis miálgica benigna. Todos estos cuadros fueron situaciones que tuvieron, digamos, las mismas características que posee lo que se conoce como síndrome de fatiga crónica. En cuanto a los datos generales, sabemos que esta enfermedad la posee un 5% de la población. Uno de los factores de riesgo para esta enfermedad es poseer una edad avanzada. Otro factor de riesgo es el sedentarismo, la falta de ejercicio físico. El estrés, más de tipo un estrés oxidativo, aquel que tiene un trastorno en lo que sería el metabolismo del oxígeno y que produce una alteración en el mismo, como consecuencia se acumulan mayor cantidad de elementos o radicales libres, producto del metabolismo del oxígeno, que terminan por dañar las células a diferente nivel y lo que puede producir la aparición de diferentes signos y síntomas.
A su vez también la misma rehabilitación postquirúrgica, es decir, aquellos pacientes que han sufrido una situación en la cual requirió, digamos, una intervención quirúrgica y posterior a la misma, todos sabemos que cualquier tipo de cirugía habitualmente tiene un tiempo de recuperación y si la cirugía es lo más compleja, más va a ser la situación de estrés que va a estar viviendo el paciente y mayor aún va a ser la posibilidad de que este paciente desarrolle un síndrome de fatiga crónica. También, digamos, otro factor de riesgo asociado es la enfermedad cardiovascular, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial. Son elementos que pueden condicionar la aparición de la enfermedad, ya sea por una alteración en lo que sería la distribución del oxígeno, pero a su vez también el mismo estrés que causa este tipo de patologías. Habitualmente tiene un pico de aparición en otoño, o sea que es una enfermedad que puede llamarse como de tipo estacional, pero digamos, este tipo de apariciones fue lo que condicionó o lo que provocó que en algunos contextos se interpretara como la causa más probable del síndrome de fatiga crónica como un microorganismo, más precisamente un virus de aparición en esta época del año. Pero hasta el día de la fecha no se ha logrado aislar ningún tipo de virus que sea el causal de lo que se conoce como fatiga crónica. A su vez también sabemos que es más frecuente en el sexo femenino, aproximadamente un 80 a un 90%, tiene una tasa muy elevada. Niños y adolescentes pueden verse afectados por este tipo de cuadros, o sea, no es una enfermedad que sea precisamente o específicamente del grupo de los adultos, niños y adolescentes pueden tenerla también. Pero lo que sí, digamos, caracteriza este tipo de cuadros es que los niños y adolescentes tienen una capacidad de recuperación mucho mejor o un pronóstico mucho mejor que los pacientes adultos. Todavía no se sabe bien por qué, pero digamos es una enfermedad que en este tipo de edades puede tener un curso más benigno, no así digamos en los adultos y los adultos mayores. Generalmente, o sea, la mayoría de los casos cuando un paciente desarrolla un síndrome de fatiga crónica, el inicio es de carácter súbito, repentino, pero digamos puede tener una aparición lenta o insidiosa, ¿sí? Puede simular un estado gripal, de hecho la mayoría de los pacientes manifiestan que este cansancio, esta fatiga comenzó luego de haber tenido un cuadro gripal o también manifiestan que puede, digamos, verse sumidos en lo que sería un cuadro o estado gripal permanente, como si fuera un estado febril, ¿sí? Para hacer el diagnóstico, uno tiene, digamos, que generar un diagnóstico por descarte, es decir, realizar el estudio de pies a cabeza del paciente y descartar enfermedades de tipo orgánico que pueden llegar a afectar la salud del paciente, produciendo cuadros o signos y síntomas similares. Es por eso que habitualmente se prefiere descartar enfermedades de tipo reumáticas, también se prefiere descartar enfermedades celíacas, con la cual se encuentra altamente asociada, y también se prefiere descartar lo que sería un cuadro de hipotiroidismo que tiene, digamos, como característica principal la fatiga, ¿sí? O sea, en ese contexto hay diferentes estudios del laboratorio que nos van a permitir estudiar correctamente al paciente y descartar enfermedades que pueden provocar síntomas similares a la fatiga crónica. En lo que sería la parte, digamos, de la imagenología, no hay muchos elementos que nos aporten demasiado a la hora de estudiar un paciente con fatiga crónica, pero, digamos, puede verse complementado a la hora de descartar otro tipo de patologías, así como lo hace el estudio de laboratorio. Pero los pacientes con fatiga crónica, por no tratarse de una enfermedad que afecta directamente la parte articular, por ejemplo, sí lo hace pudiendo producir procesos inflamatorios, pero no teniendo un rasgo característico a la hora de evaluar por imágenes, no vamos a encontrar un signo patognomónico, es decir, un signo que sea propio de la enfermedad realizando estudios por diagnósticos por imágenes. Pero sí puede verse, digamos, en lo que sería la resonancia magnética, una alteración cortical a la hora, digamos, de evaluar con este tipo de métodos, pudiendo clasificar el estadio de la enfermedad, si nos encontramos en un estadio leve, moderado o severo, ¿sí? El diagnóstico más precisamente que se realiza es un diagnóstico de tipo clínico que utiliza diversos criterios que vamos a ver a continuación. En 1994 surgieron los criterios de Fukuda como para poder, digamos, caracterizar este tipo de enfermedad y fíjense que a lo largo de los años han
surgido diferentes criterios, como por ejemplo en el 2006 los criterios de consenso canadiense, los criterios de Jason en el 2007 y los criterios de consenso internacional en 2011, y por último los criterios de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos en el 2015. Básicamente, cada uno de estos criterios tiene diferentes puntos y formas para diagnosticar la enfermedad, pero digamos, a modo de practicidad, lo que en el video traté de hacer es juntar aquellos criterios que tienen, digamos, más similitud a la hora de aparecer o de tener una manifestación clínica de la enfermedad. Como por ejemplo, una astenia intensa, es decir, que el paciente previo a realizar cualquier tipo de actividad ya se encuentra cansado, pero tiene también una fatigabilidad fácil sin recuperación tras el descanso. Es decir, si el paciente ya desde el vamos se encuentra fatigado, asténico, cansado, al momento de realizar una actividad, esta fatiga va a ser mucho más intensa, por lo tanto, va a verse magnificada y cuando el paciente trate de descansar va a sufrir lo que se llama una astenia prolongada, es decir, el paciente no se va a recuperar y ese tipo de descanso que puede ser proporcional a el gasto físico que ha realizado el paciente, quizás no sea de calidad o no permita que el paciente recupere la actividad o la energía que tenía previamente, que este es un signo, síntoma que nosotros vemos con mucha frecuencia en los pacientes. A su vez también, lo que se toma como punto de alarma es un inicio repentino, a veces precedido por una enfermedad similar a la gripe, desorientación, o sea que el paciente a veces tenga lagunas mentales o pérdidas de memoria a corto plazo y también, digamos, tenga alteraciones en lo que sería la parte emocional, que está muy relacionado con lo que sería, y por eso se engloba dentro de lo que sería los síndromes sensitivos centrales, ¿sí? Esta alteración emocional que acompaña a este tipo de pacientes. Trastornos del sueño, a veces el paciente manifiesta la dificultad a la hora de conciliar el sueño o si logra conciliarlo, no puede mantener un nivel de sueño adecuado, es decir, durante la noche puede despertarse por ruidos o por molestias que son leves y en ese sentido, digamos, el paciente reacciona de una forma hiperestimulada, ¿sí? En ese contexto también hay que aclarar que por más que el paciente pueda dormir 8 a 10 horas, puede tratarse de un sueño no reparativo, no reparador, o sea que es un sueño de mala calidad. Es por eso que muchos de los tratamientos también están orientados a mejorar la calidad del sueño para producir un aumento de la energía matinal. La presencia de mialgias, pero digamos en este punto hay que hacer una pequeña aclaración. A diferencia de la fibromialgia, la fatiga crónica tiene, digamos, como punto de ataque o punto doloroso principalmente lo que sería la región articular, que algunos de los criterios que mencioné también engloban este tipo, digamos, de criterio diagnóstico, es decir que si tenemos que hacer una diferenciación entre la fibromialgia y la fatiga crónica, podemos decir que los pacientes con fatiga crónica tienen más que nada artralgias, aunque pueden presentarse con mialgias, más precisamente y más frecuentemente se presentan con dolor de carácter articular. A su vez también muchos pacientes tienen manifestaciones febriles, es decir, pueden presentar cuadros de 38 grados de temperatura, lo que obliga o lo que nos obliga a nosotros como médico a descartar un cuadro de carácter infeccioso, pero muchas veces el paciente puede tener un síndrome febril, temperaturas de 37,8, 38, 38,5 y no tener una causa clara a la hora del estudio de estos pacientes. También suelen manifestarse cefaleas, preferentemente cefaleas del tipo tensional, que van acompañados principalmente de contracturas a nivel de la región cervical. Y muchos pacientes han descrito también la fotofobia o alteraciones visuales o molestias a la hora de exponerse a diferentes grados lumínicos. Y en ese sentido, estos son los criterios diagnósticos que habitualmente la mayoría de los pacientes comparten, pero hay algunas variaciones que pueden, digamos, presentarse y que pueden ser propios también de la enfermedad. A su vez también se han postulado diferentes hipótesis etiopatológicas, como por ejemplo que el síndrome de fatiga crónica sea causado por un virus. De hecho, recientemente se ha planteado la posibilidad de que un virus principalmente sea el causal de la fatiga crónica, pero luego se descubrió que era una contaminación de laboratorio. Entre los virus más famosos que podemos encontrar como los causantes de la fatiga crónica son el hallazgo de anticuerpos contra Epstein-Barr, herpes simple y citomegalovirus, entre otros. Estos son los más conocidos y este es un punto que quiero aclarar un poquito más adelante. Voy a dar un dato que puede, digamos, no ser de conocimiento general, pero
tiene relación con la época actual que estamos viviendo. Otro punto que se plantea como causa de lo que sería la fatiga crónica es un estado de inmunodeficiencia, o sea, un agente no identificado que dañando el sistema inmune desencadenaría los síntomas mencionados, ¿sí? Por eso, digamos, se asocia también con el HIV, que es un retrovirus que también en este contexto funciona o podría ser una de las causas, aunque no todos los pacientes con HIV tienen síndrome de fatiga crónica, y también, digamos, la fatiga crónica se presenta en pacientes que obviamente no tienen HIV, ¿sí? En otro punto podemos hablar de una hiperactividad del eje hipotálamo hipofisario adrenal que tiene relación con lo que sería el estrés, que el estrés crónico va a ser otra charla que más adelante vamos a desarrollar, pero habitualmente este eje es el que maneja principalmente todo lo que sería el componente hormonal del cuerpo, y es por eso que una falla en este eje, en estas estructuras, puede provocar que el paciente tenga una falla general, pudiendo producir lo que sería la fatiga crónica. Y también, producto, digamos, o causa de esta falla en este eje, puede suceder que haya una hiperactividad del sistema nervioso con una liberación de neurotransmisores indiscriminada, lo que produciría que haya, digamos, una alteración a nivel celular y que pueda producir que exista, digamos, la aparición de fatiga crónica mediante este tipo de cuadros, ¿sí? También lo que se ha planteado es una alteración celular a nivel molecular en lo que sería la región muscular a causa de una de las enzimas que es la fosfocreatina muscular, que es la encargada de producir un desarrollo concreto de lo que sería el tejido muscular. ¿Y cuál es el planteo, digamos, o la hipótesis diagnóstica que explica esta fisiopatología? Principalmente una alteración en la secreción de esta enzima que produce una atrofia, una disminución del tamaño muscular, pudiendo o produciendo una fatiga mucho más fácilmente reproducible a la hora de realizar diferentes actividades. Y propiamente dicho, también se pueden producir alteraciones del sueño, o sea, una alteración a nivel de lo que sería el estado de somnolencia o mientras el paciente duerme, que produciría que el paciente no tenga un descanso adecuado y se manifestaría, digamos, al día siguiente con un cuadro de fatiga. Aunque cada uno de estos elementos explica por parte lo que sería la enfermedad, porque no termina de justificar la presencia de todos los síntomas. Es por eso que la teoría más aceptada es que se produce un fallo a nivel, digamos, multicausal, y hay diferentes elementos que juegan entre sí para producir este tipo de trastornos. Como dato, digamos, de importancia, quiero mostrar algunos recortes de periódicos que son actuales. Fíjense, 22 de septiembre de 2020. Advierten que la fatiga crónica puede ser una secuela del coronavirus, ¿sí? O sea, en este punto estamos retomando una, digamos, de los causales, más precisamente lo que sería la causa de la fatiga crónica como consecuencia de un virus. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Bueno, se analizaron más de 170 pacientes y revelaron que 15 años después de haberse mejorado del virus, 4.6% de ellos tiene lesiones visibles en sus pulmones, mientras que un 38% tiene una capacidad reducida. Entonces, sumamos la presencia de un coronavirus y, digamos, la presencia de alteraciones o secuelas a nivel orgánicas que pueden, digamos, producir que aparezca la fatiga crónica. Más precisamente, esta noticia hace referencia al SARS-CoV-1, o sea, al precursor del coronavirus actual, ¿sí? Este es el que surgió en el 2013. Muchos de esos pacientes sufrieron coronavirus, sufrieron la enfermedad, y algunos de ellos han desarrollado, digamos, un síndrome de fatiga crónica, ¿sí? Entonces, actualmente uno de los estudios buscará determinar si el COVID-19 también puede causar un síndrome de fatiga crónica en pacientes recuperados, ¿sí? ¿Por qué sucedió eso? Porque hay algunas otras noticias que, tras meses de contagiarse de COVID-19, pacientes informan fatiga excesiva, ¿sí? Hay una paciente, Jade Gray Christie, que nunca fue hospitalizada, pero meses después de haberse recuperado sufre de fatiga crónica. Una paciente de 32 años que no tenía, digamos, antecedentes de jerarquía o factores de riesgo que podrían causar la fatiga crónica, y sin embargo, luego de haberse contagiado con el COVID-19, comenzó a manifestar signos y síntomas compatibles con una fatiga crónica. O sea que en este punto nos volvemos a preguntar si efectivamente no solo un virus en particular puede causar la fatiga crónica, o si los virus en particular tienen alguna
fisiopatología o alguna forma de afectar a los pacientes de estas características, a pacientes quizás que tengan algún tipo de predisposición genética para la fatiga crónica, y producir el despertar de esta enfermedad, produciendo que aparezca, digamos, el síndrome de fatiga crónica. Meses después de la infección de COVID-19, ya esto es época actual, pacientes informan dificultad para respirar y fatiga excesiva. Si bien uno puede, digamos, justificar la presencia de esa fatiga con alteraciones en lo que sería la respiración, supuestamente, digamos, hay pacientes que han tenido el COVID-19, no han tenido secuelas a nivel pulmonar y aún así han desarrollado una fatiga excesiva muy compatible con lo que sería el síndrome de fatiga crónica. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles que tenemos hoy en día para combatir este tipo de enfermedades? Bueno, se habla de la terapia cognitivo-conductal, es decir, tratar de educar al paciente para que adopte diferentes metodologías o diferentes conductas que van a ser favorables para su calidad de vida y tratando de generar lo que sería una eficacia de la energía, o sea, una buena o correcta administración de las energías con las cuales contamos para poder abocarlas a actividades que efectivamente nos permitan, digamos, desarrollar o tener una calidad de vida lo más adecuada posible. También se plantea lo que sería el ejercicio físico gradual. En este punto principal hay que hacer una diferencia con la fibromialgia por el hecho de que puede suceder que uno trate, en su afán, digamos, de que el paciente mejore, trate de provocar que el paciente entre, digamos, en un ejercicio físico y que lo vaya aumentando gradualmente. Pero hay diversos estudios que han demostrado que un ejercicio físico intenso puede incluso empeorar lo que serían los síntomas de la fatiga crónica. Es por eso que no se recomienda que el paciente haga ejercicios contra su voluntad, sino que en base a la terapia cognitivo-conductal aprenda, sea un proceso de aprendizaje, a administrar sus energías y que esas energías, más allá, digamos, de aplicarlas en la vida diaria, también pueda aplicarlas a un ejercicio físico, preferentemente de tipo aeróbico y preferentemente de carácter leve, y que de una forma muy gradual y propia de cada paciente vaya, digamos, implementando estos ejercicios, siempre, digamos, generando un proceso de autoconocimiento de cuáles son las características con las que uno contamos, con los recursos con los que uno contamos, para poder decir, bueno, este ejercicio lo puedo realizar o este ejercicio no lo puedo realizar. Esas son, digamos, las pautas principales de estos dos tipos de tratamientos. La alimentación es un punto que también hace hincapié como tratamiento, porque está demostrado que un consumo exagerado o elevado de hidratos de carbono produce una fatiga que, complementando con las características del síndrome de fatiga crónica, puede producir que el paciente sufra más este cuadro, que tenga una alteración un poco más pronunciada. A su vez, también hay diferentes elementos que favorecen que el metabolismo del oxígeno no sea el mejor, contribuyendo así a la aparición de este tipo de cuadros. Como punto, digamos, aparte en esta situación, en este punto, lo que tenemos que aclarar es que muchos pacientes pueden tener una relación con lo que sería la enfermedad celíaca o pueden tener una hipersensibilidad al gluten no celíaco, ¿sí? En ese contexto hay que tener en cuenta que hay que analizar y estudiar a este tipo de pacientes, porque de presentarse esas dos enfermedades son factores que agravan la fatiga crónica, y es por eso que tenemos que diagnosticar este tipo de cuadros para combatirlos y para mejorar la calidad de vida del paciente. Existen terapias alternativas y o complementarias, como lo que sería la homeopatía, acupuntura, que tienen cierto grado de eficacia a la hora de hablar del tratamiento de la fatiga crónica. En algunos pacientes ha funcionado, en algunos pacientes no, pero este tipo de tratamiento se encuentra un poco sesgado, porque así como hay problemas para el tratamiento y como ya vimos hay problemas para el diagnóstico, muchos pacientes son mal diagnosticados con fibromialgia o con fatiga crónica, y el uso de terapias alternativas puede parecer un éxito cuando en realidad no estamos tratando ninguna de esas dos enfermedades, y el éxito, digamos, entonces es un éxito no real en sí, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento que nosotros realizamos en la Fundación Pisuto? Bueno, principalmente las características que tiene es que puede asociarse o no a un tratamiento tradicional. Cabe destacar que
muchos pacientes con síndrome de fatiga crónica también tienen entre un 40% aproximadamente una depresión asociada en este contexto. Entonces, muchos pacientes se encuentran tratados con antidepresivos. Y el tratamiento que nosotros utilizamos básicamente puede asociarse o no a otro tipo de tratamiento que esté realizando el paciente sin, digamos, tener el miedo de que haya algún tipo de interacción con ese tipo de fármacos, ¿sí? Es por eso que el tratamiento es en este punto lo más benigno posible, ¿sí? Utilizamos elementos naturales, vitaminas, minerales, aminoácidos, flores, en una combinación determinada y diseñada específicamente para cada paciente, es decir, se realiza una consulta médica, se explora las características que tiene el paciente, se realiza un diagnóstico presuntivo, pero a su vez también se complementa con un examen de neurotransmisores que nos permite a nosotros confirmar o no el diagnóstico o la hipótesis diagnóstica que hemos planteado, ¿sí? Y a partir, digamos, de ese análisis de neurotransmisores también nos sirve para poder realizar un tratamiento en base al resultado de los químicos que circulan en nuestro cuerpo para poder, digamos, implementar o no determinadas vitaminas, minerales o flores, ¿sí? O sea que el examen de neurotransmisores, que si no saben, digamos, de lo que estoy hablando, pueden ver los videos anteriores como para utilizar un poquito más o adentrarse un poco más en este tipo de diagnósticos. El examen, digamos, de neurotransmisores nos permite hacer un diagnóstico, pero a su vez también nos permite confeccionar un tratamiento, que es un dato no menor, ¿sí? Y un dato muy importante es que el 70 a 80% de los pacientes tiene una mejoría, o sea, tiene, digamos, una eficacia del tratamiento para el control de la enfermedad. Nosotros no prometemos, digamos, que haya una cura, porque hasta el día de la fecha, y lamentablemente una cura en sí no hay, pero sí, digamos, lo que podemos asegurar es que existe una mejoría en lo que sería la calidad de vida del paciente, que es el objetivo primario que como fundación y como médicos nosotros tratamos de conseguir. Ese es el objetivo el cual trabajamos día a día, estudio a estudio, como para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Espero que les haya gustado este video. Les dejo 1 minuto o 2 minutos, el tiempo que ustedes requieran. Si quieren realizar alguna pregunta, pueden hacerlo en el chat que está en directo. Acá yo voy a escribir algo como para que ustedes vean. Cualquier pregunta que tengan pueden realizarla. Y espero, digamos, que esta presentación les sirva como dato informativo y como para que aquel que no conoce la enfermedad o que no la comprenda, digamos, en todo, digamos, su contexto, les sirva también no solo para aprender esta enfermedad, sino para entender a algunos pacientes que la sufren, ¿sí? Porque muchas veces este tipo de cuadros no son comprendidos. Uno, cuando habla, digamos, de cansancio, parecería que el paciente como lo han, digamos, catalogado con anterioridad, como que es, digamos, un vago, como que no tiene ganas, y no es tal, digamos. Hay alteraciones químicas que suceden en el cuerpo y, digamos, esa justificación química es lo que hace que produzca la aparición de los signos y síntomas que sufre un paciente con fatiga crónica, ¿sí? Así que, bueno, cualquier duda o pregunta, si quieren contestar o poner algo en el chat. Recuerden también que para participar del sorteo que mencioné con anterioridad, tienen que dejar escrito Alejandro D'Angelo todo junto en los comentarios, ¿sí? Y tienen que suscribirse al canal para, digamos, luego enterarse del resultado del sorteo, ¿no? Bueno, parece que no hay preguntas, no les voy a robar más tiempo entonces. Cualquier duda o pregunta también la pueden dejar en los comentarios, ¿sí? Muy bien. Entonces, para continuar un poco con esta dinámica, lo que voy a hacer próximamente es subir un video hablando de lo que sería estrés crónico. Pueden ver también los videos de síndrome sensitivo central y de fibromialgia que también figuran en mi canal. Ah, de nada, Laura, de nada. Cualquier cosa, digamos, o cualquier duda o pregunta que tengan, lo pueden, digamos, dejar en los comentarios, ¿sí? Muy bien. Bueno, que tengan buenas noches.